Bueno, vamos directos al grano con este análisis. Hoy vamos a desentrañar un problema metodológico tremendo, de esos que han sacudido los cimientos de la academia durante décadas. Basándonos en el exhaustivo texto de la clase 6 del Dr. Giri y repasando a pesos pesados como Ernest Nagel, Karl Popper y Jürgen Habermas, nos vamos a meter de lleno en un auténtico campo de batalla intelectual. Es un recorrido fascinante sobre cómo construimos el conocimiento y básicamente cómo nos entendemos a nosotros mismos. Fijaos bien en esta gran pregunta, porque es el misterio central que ha traído de cabeza a los investigadores desde que nacieron estas disciplinas. A ver, pensemos en ello. Si un físico suelta una piedra, sabe perfectamente a qué velocidad va a caer gracias a la gravedad, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando observamos a la gente votando, a una comunidad celebrando un ritual o a la economía dando bandazos? ¿Podemos aplicar ese mismo nivel de predicción matemática? ¿O el simple hecho de que tengamos intenciones, cultura e historia cambia las reglas del juego por completo? Vale, para desenredar este rompecabezas vamos a seguir 6 pasos muy claros. Pasaremos por la tensión inicial, veremos qué dice Nagel, luego el giro de Popper, su lógica situacional, la crítica radical de Habermas y cerraremos viendo cómo todas estas ideas conviven. ¿Vamos a ello? Punto número 1. Explicar frente a comprender. De aquí nace toda la tensión. Para entender bien este debate, hay que recordar que las ciencias sociales nacieron un poco a la sombra de los exitazos de la física y la química. Imaginaos la presión por conseguir esa misma certeza empírica, pero con humanos. Y aquí tenemos la gran fractura epistemológica. Por un lado está la tradición de explicar, puramente naturalista, que busca leyes universales y observables. Y por otro tenemos comprender, una visión ligada a la hermenéutica. Esta postura dice, oye, que el mundo social está lleno de símbolos y valores. No podemos mirar a las personas como si fueran simples átomos chocando entre sí. Tenemos que interpretar el significado que hay detrás de lo que hacen. Es una división profunda. Pasamos al punto 2, Nagel y su defensa del funcionalismo dentro del paradigma naturalista. Ante esta división que comentábamos, entra Ernest Nagel pisando fuerte. Nagel defiende que las ciencias sociales sí que pueden, en principio, tener el mismo estatus lógico que las ciencias naturales. Su herramienta clave para lograr ese rigor empírico, el funcionalismo. Básicamente, Nagel nos dice que las ciencias sociales pueden operar de una forma súper parecida a la biología. Igual que un biólogo estudia para qué sirve el hígado en la supervivencia del cuerpo, un sociólogo puede analizar un ritual o una ley para entender qué función vital cumplen a la hora de mantener unida a toda la sociedad. Pero claro, siempre hay quien dice, ya, pero en sociología no tenéis una ley de la gravedad perfecta. Y Nagel, que no da puntada sin hilo, responde de forma brillante. Acepta que a lo mejor no hay leyes universales estrictas, pero sí leyes estadísticas. Por ejemplo, medir si la tasa de suicidios es mayor en un grupo demográfico que en otro. Y ojo al dato, porque nos recuerda que la física y la biología también dependen muchísimo de este tipo de leyes probabilísticas. Y para rematarlo usa una analogía fantástica. Imaginad que un físico mide la conductividad de un metal solo por su temperatura, sin tener ni idea de su estructura atómica. Pues las leyes que sacaría serían puramente estadísticas. Es decir, si las ciencias sociales operan estadísticamente es porque aún no tienen esas nociones microscópicas puras. No es que el método falle, es simplemente el nivel de análisis que tenemos ahora mismo. Vamos con el tercer punto, Karl Popper y su famoso giro crítico. Aunque la postura empírica de Nagel suena muy sólida, el debate da una vuelta de campana espectacular con Karl Popper. Su famosa frase lo cambia absolutamente todo. La ciencia no comienza con la observación, sino con problemas. Popper rompe por completo con la tradición. Para él, ya no se trata de acumular datos neutrales hasta confirmar que una teoría es verdad. Al revés, el conocimiento nace justo cuando nos damos cuenta de lo que no sabemos, nace de los problemas. Y así nos plantea un método unificado para cualquier tipo de ciencia. Funciona en 3 pasos. Primero, identificas un problema. Segundo, te lanzas con una solución provisional, una conjetura. Y tercero, y aquí está la magia, intentas destruirla con refutaciones sistemáticas. El conocimiento no es la verdad absoluta, es solo la conjetura que ha conseguido sobrevivir a la crítica más bestia. La objetividad no está en la mente del investigador, sino en el debate público. Lo que nos lleva directamente al cuarto punto, la lógica de la situación. Claro, aplicar este machaque crítico a la conducta humana tiene tela, porque ¿cómo refutas lo que alguien siente? Pues Popper dice que nos olvidemos por completo del psicologismo. Apelar a emociones internas que nadie puede ver no es ciencia objetiva. En su lugar, propone la lógica de la situación. Esto significa que para entender qué hace alguien, tenemos que construir sus condiciones externas objetivas, las instituciones que le rodean y la información exacta que tenía en ese momento. Y el ejemplo histórico que usa el propio Popper es buenísimo. Imaginad a Carlomagno a punto de tomar una decisión militar.
No necesitamos hacerle psicoanálisis ni adivinar sus anhelos profundos. Si miramos fríamente qué tropas tenía, el clima al que se enfrentaba y lo que sabía del enemigo, vemos que su decisión fue totalmente racional para esa situación. Cualquier persona con los mismos objetivos en ese escenario exacto habría hecho lo mismo. Es flipante porque hemos convertido un acto humano subjetivo en un modelo empírico que podemos criticar. Quinto punto. Habermas y el fin de la neutralidad. Hasta ahora, tanto Nagel como Popper defendían a capa y espada que había que mantener la objetividad y separar los hechos de los valores. Pero entra Jürgen Habermas en escena y ataca directamente este concepto de neutralidad valorativa. Para él, pensar que la ciencia social puede estar totalmente libre de valores es una ilusión gigantesca. Es más, argumenta que esconderse detrás de esta supuesta neutralidad encubre un interés muy concreto, el interés por la dominación técnica y el control burocrático de la sociedad. Para Habermas, la sociedad no es un reloj mecánico que podamos desmontar en un laboratorio. Es una totalidad histórica compleja. Y aquí introduce una idea fundamental: el mundo de la vida. Ese inmenso trasfondo de normas, lenguaje y significados compartidos que hace que nos entendamos. Desde esta visión crítica, la ciencia no está ahí solo para predecir estadísticas. El conocimiento tiene un interés emancipatorio ineludible. Es decir, si descubres cómo está organizada la sociedad, tienes el deber moral de cuestionarla y, en última instancia, buscar la libertad de las personas. Llegamos al último bloque, el sexto, un campo de tensiones productivas. ¿Visto el panorama? Con este choque de titanes entre el naturalismo de Nagel, el racionalismo crítico de Popper y la teoría crítica de Habermas, parece que estamos en un callejón sin salida, ¿no? Pero la clave de este análisis es entender que estas posturas no se anulan, sino que generan una tensión enormemente productiva. Hoy en día, una investigación rigurosa en ciencias sociales no puede escapar del control empírico que exigía Nagel, pero a la vez necesita la lógica situacional y la refutación constante de Popper. Y, por supuesto, debe tener esa conciencia ética de Habermas, sabiendo que los investigadores son parte de ese mundo de la vida y que sus hallazgos tienen impacto. Es un acto de malabarismo, pero es totalmente indispensable. Hemos dado un buen repaso a esta distinción entre explicar y comprender. Hemos visto que la metodología, al final, es la lente con la que moldeamos el mundo. Y para cerrar la explicación de hoy, os dejo una reflexión para darle vueltas a la cabeza. Si aceptamos, como dice Habermas, que ninguna investigación es 100% neutral y que cada dato impacta en nuestro tejido social, entonces, ¿cómo enfocamos conscientemente nuestras investigaciones del futuro para que no se queden en un simple diagnóstico de las injusticias, sino que nos den herramientas reales y racionales para transformarlas? Ahí lo dejo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima explicación.